Me ataron con el micrófono a quedarme quieto. Yo soy de moverme demasiado, pero bueno, me voy a quedar quieto. No voy a poder moverme. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias a Presid por dejarme presentar este proyecto. Es un proyecto que estamos desarrollando hace 3 años, que ha ido creciendo y sigue creciendo, y me parece que es como una bola de nieve que no lo podemos parar, y estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados. Y lo que voy a presentar en la primera parte, y quizás en la segunda parte de preguntas se va a poder ampliar, es en realidad lo que estamos empezando a llamar la red de ultra baja densidad en maíz. Esto que voy a presentar como el Sudoeste es el caso que dio puntapié a esta red. Lo podemos tomar como caso de estudio, en donde obviamente hay más información porque empezamos trabajando ahí. Y verdaderamente, como están ahí los autores, hay estudiantes de posgrado que están involucrados acá, que son Diego Rotili y Martín Parco, y Eugenia Blanco es también integrante de la cátedra, y Agustín Giorno fue quien se acercó luego de una reunión de un congreso de maíz tardío, que acá está Sergio Guar escuchándonos muy atentamente, estoy muy contento que esté Sergio. Después de una reunión, creo, del primer congreso de maíz tardío, se acercó y a decirme que estaban incursionando con esto de las bajas densidades, y verdaderamente yo, que siempre estuve trabajando muy concretamente en los ambientes de alta productividad, me pareció un desafío, y a mí los desafíos me entusiasman mucho y me hacen que me ponga a pensar y me divierten un montón. Así que les voy a contar un poco cómo fue la experiencia con el Sudoeste y en qué estamos, y cómo está la cosa hoy del inicio de la red, que quiero tener tiempo para contárselo porque me parece que es lo más interesante. Bueno, simplemente acá como para darles referencia, el maíz en el sudeste de Buenos Aires, como pueden ver en estos mapas, esto es un mapa que muestra una trayectoria temporal en donde cuanto más fuerte es la tonalidad indica más superficie dedicada al maíz. En muchas de estas zonas del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ustedes sabrán, son zonas limitadas por el régimen hídrico, no solamente por la cantidad, sino por la incertidumbre interanual de ese régimen hídrico, y por otro lado también hay una gran heterogeneidad de la profundidad efectiva del suelo, debido a la presencia de la tosca, que en algunos lotes es bastante clara y en otros es bastante dificultosa de predecir. Sin embargo, en esa zona que era netamente ganadera, la agricultura entra, y también entra la alternativa del maíz como un cultivo que hoy por hoy ya está establecido, dando estabilidad a la producción y dando también recurso forrajero en aquellos casos en que hay una escasez de forraje, también entra como una alternativa forrajera. O sea que netamente son establecimientos agrícolas ganaderos, que el maíz se ha posicionado, y por supuesto se ha posicionado, como yo llamé en uno de los congresos de maíz tardío, este nuevo cultivo que es el maíz tardío. La alternativa al maíz tardío ahí fue la que afianzó el aterrizaje exitoso del maíz. Muy bien, ahora bien, por ejemplo, podemos ver en esta trayectoria también de esta zona qué pasó con los rendimientos. Esto está estandarizado a la media de cada año, y lo que acá tenemos, ya esto se murió, por supuesto, acá lo que tenemos es la evolución de los rendimientos en verde. Si después me acercan un puntero que ande, les agradecería. En verde es la tendencia de los máximos rendimientos. En rojo es los rendimientos medios, y en azul son los peores rendimientos. Es como que está dividida la población cada año en lotes de producción de los mejores rendimientos, los rendimientos medios y los peores rendimientos. Y como pueden ver ahí, el gran éxito, y esto es lo interesante, el gran éxito del incremento de los rendimientos medios no es los mejores ambientes, sino es el posicionamiento a través de la tecnología y el conocimiento de cómo se hace maíz en los peores ambientes. Fíjense que es como un embudo que se va achicando y va traccionando a la línea colorada, que es la línea de rendimientos medios. En el tiempo fue subiendo gracias a que subieron los pisos. Eso es muy interesante. Ahí significa que hay mucha tecnología y mucha materia gris metida. Muy bien, entonces, por otro lado, vamos a recordar este esquema. Normalmente cuando uno piensa cómo se genera el rendimiento, sabemos que hay 3 escalones. Otra vez esto no, estamos con algún problema. Hay un escalón que es el rendimiento potencial, es decir, los máximos rendimientos que se pueden alcanzar, y eso está definido, como pueden ver ahí ustedes, por los niveles de
radiación y temperatura. Dióxido de carbono obviamente no limita, radiación y temperatura. Y la expresión de ese potencial depende de la genética. Cuando yo compro un genotipo, ya tengo asociado un rendimiento potencial. Y en eso el mejoramiento ha sido muy exitoso, en aumentar la potencialidad. Ahora bien, cuando pensamos luego en un ambiente que comienza a haber restricciones, como puede ser estos ambientes, donde hay una limitación por agua y puede haber por nutrientes, y esto quiero después remarcar algo bastante importante, me parece, de los primeros hallazgos de esta red. Cuando hay una restricción hídrica nutricional, obviamente se alcanza un rendimiento menor que esos máximos rendimientos. Ni que hablar si aparecen otras adversidades, incluso adversidades bióticas, que pueden hacer una disminución aún mayor. Por supuesto que nadie en esta zona va a estar pensando en alcanzar el rendimiento potencial, porque sabemos, como dije recién, que hay una limitación clara de restricción hídrica. Pero sí lo que queremos es que la diferencia entre el celeste y el verde sea lo más reducida posible. En lo posible, a través del manejo. Fíjense que ya ahí está el genotipo. Y escondido en esta primera figura, ya está la fecha de siembra. Radiación y temperatura es fecha de siembra. Y balance hídrico, que es el otro escalón, también es fecha de siembra. Y además, la densidad y el espaciamiento entre hileras, que es el arreglo espacial, tendrá que ser el apropiado para trabajar en la reducción de esta brecha en lo posible, no caer tanto respecto a los rendimientos que se podrían alcanzar. Todo lo que tiene que ver después con otros manejos, como puede ser el manejo del agua, de los nutrientes, también están trabajando sobre esta brecha entre el rendimiento alcanzable y el potencial, y todo lo que es el manejo sanitario y la protección entre el manejo alcanzable y el manejo logrado. Bueno, con esto como marco conceptual vamos a hacer lo que primero hicimos en esta zona, que es analizarlo otra vez la base de datos. Esta figurita me parece interesante siempre recordarla. El rendimiento que se alcanza en el cultivo está sostenido por 4 patas que tiene una mesa. Una es la fecha de siembra. Entonces avanzamos un montón en conocimiento en ambientes restrictivos por agua, a trazar la fecha de siembra. Ahora vamos a ver qué pasa con la densidad de siembra, qué pasa eventualmente con el distanciamiento entre hileras y qué pasa con la genética. De estas 3 patas hoy voy a mostrar información básicamente fuerte de fecha, densidad y algunas evidencias de genotipo, y el espaciamiento la estamos empezando a analizar. Sobre esto descansa el rendimiento, y recordar que lo importante es que no haya serruchos que me estén cortando a la altura de las patas, porque si no se me derrumba el rendimiento. En cuanto corto una pata se me baja todo al diablo. Entonces, en el sudoeste, lo que primero hicimos fue, como les decía, analizar por qué la fecha de siembra o cómo se comporta el maíz al atrasar la fecha de siembra, y tratar de entender también qué pasa con la densidad de siembra interactuando con la fecha de siembra, ¿sí? Entonces, para cada una de las fechas de siembra analizamos cuáles serían las densidades óptimas de siembra en los distintos ambientes que tiene esa zona, y propusimos un marco conceptual de análisis de la interacción genotipo por ambiente sobre la densidad óptima de siembra en estos ambientes marginales limitados por agua, analizando, haciendo foco en el análisis de la economía del agua en los distintos escenarios. Entonces, esta primer base de datos lo que muestra es el rendimiento en fechas tempranas y tardías. Acá lo que tenemos en el cuadro es... Todo esto es un conjunto de años y de localidades. Fíjense primero, fecha tardía, rendimiento medio 7.500 kilos en el sudeste de Buenos Aires. Estos no son experimentos, son lotes en donde hay información de rendimientos, y tenemos los desvíos, máximos rendimientos en algunos ambientes de esa tardía, casi cerca de las 12 toneladas. Ahora fíjense qué hace el suelo. Suelo profundo, sin limitación por tosca, suelo somero, imaginemos la tosca 60 centímetros. Muy poca diferencia en los niveles de rendimiento, prácticamente 7.600 kilos, 7.100 kilos. Miremos qué pasa en la fecha temprana, promedio 6.100 kilos, con potenciales casi de 15 toneladas. Pero miremos qué hace el suelo. Suelo profundo, 6.200 kilos. Suelo tardío, suelo somero, 4.800 kilos. Si uno calculara las brechas que hay, ¿y qué son las brechas? Bueno, comparar el profundo y el somero respecto a los máximos. En la fecha tardía, entre ese potencial, lo vamos a llamar limitado por agua, ¿no? Sin limitación. En un potencial limitado por agua y el alcanzable, hay una brecha del 35%, que es independiente de la profundidad del suelo. Esto es lo interesante. Ya una de las incertidumbres que la profundidad del suelo, al haber atrasado la fecha de siembra, comienza a dejar tener
importancia relativa. Si miro la fecha temprana, no es así. Si estoy en un suelo profundo respecto al potencial, estoy a la mitad de rendimiento, ya estoy mucho más alejado. Y si estoy en un suelo somero, ya estoy perdiendo más todavía, estoy más alejado. ¿Entienden? Hay una brecha casi del 60% respecto a lo máximo que se puede alcanzar. Entonces, esto es lo que ha justificado y posicionado fuertemente la fecha tardía en esa zona, en este ambiente que lo vamos a llamar marginal o restrictivo para la producción de maíz tradicional. Muy bien, perdón, fecha tardía y fecha temprana en esta zona es bastante más acotada que en otras zonas porque tenemos el tema de las heladas. Entonces estamos hablando de pasar de mediados de octubre a mediados de noviembre. Muy bien, vamos a ver qué pasa con la densidad óptima de siembra. En cada uno de estos sitios y años y experimentos y profundidades había ensayos de densidad de siembra y con distintos genotipos, y lo que hicimos fue estimar para cada uno de los ambientes la densidad óptima de siembra que se alcanzaría. Entonces, lo que tienen acá es una distribución de frecuencias. En azul, la distribución de densidades óptimas de siembra del maíz tardío. Y en rojo, o bordó, como quieran llamarlo, la distribución de densidad óptima de siembra del maíz temprano. Fíjense que la campana azul es más perfectita, la campana roja está más achatada. ¿Qué me está mostrando? Me está mostrando que hay una fuerte concentración en la fecha tardía, que la densidad óptima de siembra está entre 3 y 4 plantas por metro cuadrado, verdaderamente baja densidad. Y que en la fecha tardía tengo una concentración entre menos de 3 y 3 y 4 y alguna cola entre 5 y más de 5. Claramente eso me está marcando que la fecha temprana sigue registrando la diferencia entre ambientes, y en los ambientes peores hay que bajar la densidad y en los ambientes mejores hay que subirla. O por otro lado, en la fecha tardía me equivoco menos si fijo una densidad entre 3 y 4 plantas por metro cuadrado porque es la densidad verdaderamente óptima. ¿Está hasta acá? ¿Se aburrieron ya? Bueno, espero que no. Entonces, esto que está acá simplemente es lo mismo de recién. Es para mostrarles que cómo está esto calculado, de la siguiente manera. En el eje X, la densidad óptima en temprano. Y en el eje Y, la diferencia entre la densidad óptima del tardío menos del temprano. ¿Cómo se lee esto de la siguiente manera? Si el temprano explora buenos ambientes, es decir, suelos profundos, con buen almacenamiento de agua, en una fecha de siembra temprana, las densidades pueden ser 5, 6 plantas por metro cuadrado en ese ambiente. Si en ese mismo ambiente profundo, de buena calidad, yo siembro tarde, las condiciones de crecimiento harían o justificarían que a la fecha tardía yo la tenga que bajar de densidad. Y en cuanto la bajo, y como dicen acá, fíjense, lo bajo en 1 o 2 plantas. Ahora, en los ambientes que para temprano es malo y que siembro por debajo de las 4 plantas, en tardío siembro entre 3 y 4 plantas, o hasta incluso los muy malos ambientes para temprano podría llegar a sembrar un par de plantas más. Esto me parece interesante porque siempre uno conceptualmente tenía que al atrasar la fecha siembra bajo la densidad. No, hay que ver cuál es el ambiente objetivo, ¿sí? Qué suerte que lo saben. Bueno, y ahí entonces lo que les marqué antes. Fenómeno. ¿Qué pasa con la interacción genotipo por ambiente? Es decir, ¿todos los genotipos se siembran a la misma densidad y lo que rige es el ambiente? Bueno, normalmente uno piensa que es así, que lo que primero que determina la densidad óptima es el ambiente, y estamos acostumbrados a ver información, sobre todo muy traccionado por el manejo de sitio específico, que en función del índice ambiental es la densidad de los genotipos y que puede haber alguna diferencia entre genotipos. Toda esa información que anda dando vuelta de los semilleros en general está muy focalizada a densidades por arriba de 5 plantas por metro cuadrado y a rendimientos por arriba de los 7.000 kilos, en donde a priori pensábamos que quedábamos afuera de este tipo de información. Entonces, a la base de datos lo que se le hizo fue pedirle información sobre cuál era la densidad óptima de siembra y además cómo era la variación de rendimiento de cada genotipo en función de la densidad óptima de siembra, el rango de densidad óptima de siembra para esos genotipos. Ahora se lo voy a explicar. Y es esta figura que está acá. ¿Qué está en el eje X? La densidad óptima de siembra. Es decir, para cada uno de los símbolos, cada símbolo es un genotipo. Cada genotipo, por ejemplo, este, AX7822, no sé qué, la densidad óptima de siembra puede ir, según el ambiente, entre 2 plantas y 4 plantas. Más o menos estos exploraron una densidad óptima de siembra un poco más alta. Y los rendimientos de este genotipo en este ambiente, va entre los 6.000 kilos y los 10.000 kilos con 4 plantas. Está bien, son experimentales, uno le puede sacar un poco de descarte,
Bueno, esto es otro. Entonces, fíjense, por otro lado, a densidad óptima muy baja, 2 plantas, hay un genotipo este verde, el 692, que tiene un piso de 4.000 kilos. Sin embargo, el de los rombitos tiene 6.000 kilos. Eso es genética. Ese es el cambio de potencial que puede haber entre un material y otro. Ahora bien, ¿qué pasa con la respuesta a la densidad y el rendimiento? Hay un material como el de los rombos, que además de tener más potencial, sigue respondiendo al incremento de la densidad con incremento de rendimiento, y otro grupo de materiales que se plancha cuando supera las 3-4 plantas. ¿Lo ven claro eso? Bueno, eso es lo que llamamos nosotros distinta tolerancia a la densidad de siembra, que es lo que está marcando la flecha celeste. Mientras unos, como el pelotón ese de, perdón, los rombos, clavaría la densidad al menos hasta 4 plantas, respondió positivamente, los otros materiales quizás hay que sembrarlo un poco más bajo. Eso es interacción genotipo por ambiente y es algo que está formando parte de esta red y que queremos explorarlo no solamente acá, sino en un montón de ambientes. Ahora lo que sigue es entender cómo se alcanzan estos niveles de rendimiento de 6.000 kilos, porque yo me quedaba con la cabeza que iba a tener 5.000 kilos, sin embargo tengo 6.000 kilos, 7.000 kilos, 8.000 kilos. ¿Sí? La gente ya con 6.000 kilos está chocha en esta zona, les cuento. Bueno, y fíjense esta figura, miren lo que es esta figura. Esta figura muestra espigas por planta y densidad de siembra en los suelos profundos y en los suelos someros en una fecha tardía. Claramente, al aumentar la densidad de siembra, cada planta tiene menos espigas. Y también se ve claramente que es más fuerte la variabilidad que puede haber en las espigas por planta en un suelo profundo que en un suelo somero, porque hay más variación de recursos. Puedes capaz el suelo profundo de capturar las mejores condiciones y explotar ahí la prolificidad. Ahora, no estamos hablando de prolificidad de 2 espigas por planta, estamos hablando de 5 espigas por planta. ¿Y eso a qué se debe? Y se debe a algo como lo que está al lado. Lo que está al lado es un experimento que hicimos en la facultad con uno de los tesistas, que en ese momento era tesista de grado, pasó después a ser el doctorado, en donde mostraba la cobertura que alcanza un cultivo que está sembrado a 3 plantas o 6 plantas. Fíjense la evolución de la cobertura en el tiempo. Prácticamente al momento de máxima cobertura, los dos tienen la misma cobertura con la mitad de plantas. Y fíjense lo que está acá. Los que estaban sembrados a 6 plantas por metro cuadrado terminó teniendo este material 8,6 vástagos por metro cuadrado. Y el que estaba sembrado a 3 plantas por metro cuadrado terminó teniendo casi 7 vástagos por metro cuadrado. ¿Qué son vástagos? Son macollos. Y gran parte de esta diferencia que está acá son las espigas de los macollos. Que yo la primera vez que lo vi, dije acá sembraron mal, tienen 3 semillas por golpe. No, son macollos con algunos vástagos principales tan grandes como el vástago de macollos, tan grandes como el vástago principal y aportando espigas perfectamente cosechables. Entonces esto fue lo que dijimos, bueno, acá tenemos un mecanismo que puede ser de plasticidad reproductiva y plasticidad vegetativa, porque también esta cobertura puede ser más hábil competidor con las malezas, me puede estar aportando biomasa para un maicilero. La cosa se dispara para un montón de lados y por eso vuelvo otra vez con este proyecto de la red abierto a que empecemos a mirar un montón de cosas, porque la verdad que es un nuevo maíz, Huarte es este, otra cosa completamente distinta. Bueno, sigamos entonces. Miren lo que hacen los distintos, vamos a llamar ahora fenotipos. Nosotros empezamos a llamar fenotipos de plasticidad a los híbridos, que son todos actuales, no estamos hablando de cosas de reliquios del pasado, ni teosintes. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en este ambiente una fecha tardía de siembra, dijimos que era la que estabilizaba rendimientos, que aseguraba borrar un poco el efecto de la profundidad de suelo. ¿Qué pasa? ¿Cómo componen el rendimiento en una fecha tardía distintos tipos de fenotipos? Este material que está acá, fíjense cómo está construida esta figura. Esta figura dice la contribución, ¿sí?, que hace al metro cuadrado espigas del vástago principal, llamadas apicales, espigas subapicales, que es la segunda espiga, y espigas de macollos. ¿Sí? Entonces fíjense, cuando la densidad es muy baja, este material, 20.000 plantas o 35.000 plantas, construye un 60, un 80% de su rendimiento con espigas del vástago principal, prácticamente no tiene espigas subapicales, que es lo rojo, ahí que estamos por acá, y tiene muchas espigas de macollo. A medida que aumenta la densidad, baja las espigas de macollo, desaparece el poquito subapicales, si sigue aumentando, todo espigas del vástago principal. A este fenotipo lo podríamos llamar macollador, porque prácticamente lo que tuvo de plasticidad fue de macollos.
Este otro material, fíjense, ¿cómo lo llamarían este otro material? ¿Macollador o prolífico por espiga subapical? Prolífico por espiga subapical. Contribuye al rendimiento el vástago principal y la espiga subapical a bajas densidades, 20.000, 35.000 e incluso hasta 50.000 plantas, y ya en 65.000 plantas prácticamente de espiga apical, que es lo celeste. Entonces tenemos un macollador y un prolífico. Y ahora viene lo divertido, que es la interacción con el ambiente. ¿Qué pasa si el ambiente es más restrictivo, como la fecha temprana? Entonces miremos el de arriba, que lo habían dicho que era macollador. ¿Cómo lo llamarían ahora? Prolífico por espiga subapical. ¿Qué pasa con el que era prolífico? Sigue siendo prolífico. Y esto entonces nos llama a la reflexión de que obviamente estamos hablando de fenotipos, de expresiones, y que los dos componentes no están respondiendo igual al ambiente. Y les voy a contar una cosa que por ahí no tengo los datos para mostrarle acá. La espiga subapical queda definida por lo que le está pasando a la planta alrededor de floración. Las espigas que vienen de los macollos quedan definidas por los macollos que fueron exitosos, que se produjeron en primer lugar, y que fueron exitosos en crecer y luego dar una espiga. Y eso tiene una temporalidad distinta. Los macollos aparecen a partir de que empieza la encañazón entre B8 o B9 y dejan de aparecer y luego empiezan a estar, e incluso, fíjense acá, cuando desaparece el macollo, que yo le dije que es una señora planta al lado de la planta y que inhibe la espiga subapical, al de haber desaparecido el macollo, la planta puede meter una espiga subapical. Y por más que la densidad sea bajísima, 20.000 plantas, la está sombreando, porque la está rodeando, es uno que se le fue encima al otro. Y además salen del lado norte, y eso parece que tiene que ver con la calidad de la luz, porque el sol está más fuerte ahí. Y entonces le da una señal distinta. Y entonces, esto me hace pensar que la estructura del cultivo es bastante difícil de entender. Porque casi que tengo que caer al estado de planta y de olvidarme del cultivo. ¿Cómo están funcionando las plantas? Y es, para los ecofisiólogos, es un desafío, porque si otra vez un paso atrás. Es todo el tiempo ir, venir, ir, venir y venir. Mucho más complicado. Ni les cuento lo que es la economía del agua y de los nutrientes, que algo vamos a ver ahora. ¿Cómo voy? Sí. ¿Estamos pasaditos? Uy, Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el nitrógeno? Esto para mí es interesantísimo. Este experimento es un primer experimento, una tesis doctoral que está trabajando conmigo un alumno de la facultad, para ver qué pasa con la respuesta al nitrógeno. Imaginemos que si vamos a Tardío, estamos solucionando bastante el tema de agua. Entonces, ¿qué pasa? La gente que dice, bueno, voy a ambiente marginal, este hombre me está diciendo que tengo que sembrar 20.000, 30.000 plantas, listo, una bolsa me sirve para 3 hectáreas, ya está. Y ni le echemos nitrógeno, porque total, el rendimiento va a ser bajo. Ah, sí, miren lo que pasa. Entonces, fíjense, miren básicamente esta figura. Esta figura es 8 plantas por metro cuadrado, lo negro es la espiga apical, lo gris es la espiga subapical, muy poquitas subapicales. 4 plantas por metro cuadrado, lo negro es la espiga apical, lo gris es la espiga subapical. Si no tiene nitrógeno, desaparece. No hay ningún tipo de compensación. Si yo quiero buscar compensación y no fertilizo, no puedo pijotear a la fertilización. Después el paso que sigue es cuánto hay que aplicar. Pero no puede faltar nitrógeno, porque es un órgano que está muy relegado y es muy chillón. La espiga subapical, a la restricción. Incluso fíjense cómo, voy a pasar un poco acá rápido, cómo a su vez la prolificidad compensa. Miren este material que tiene pocas espigas subapicales, ¿sí? Muy poquitas en baja densidad. Diferencia de rendimiento entre densidad es 32%. Prolificidad 1,3 en baja densidad. Cuando voy a un material prolificidad 1,5, ya la diferencia de rendimiento entre baja y alta debido a la segunda espiga es el 26%. Cuando voy a prolificidad 1,8 es 18%. Es un gran mecanismo de compensación. Yo me cansé de decirle a la gente que maneja el sitio específico, ¿por qué no probamos un híbrido prolífico y nos dejamos de jorobar variando tanto la densidad en el lote? ¿Por qué no me lo pones cabeza a cabeza a ver qué pasa, a ver quién le va mejor? Porque parece que no es menor. Bueno, ¿qué pasa con la economía de agua rápidamente? Estos son modelos de simulación. Este chico que empezó haciendo la maestría está haciendo el doctorado y ahora se fue, lo mandé a Australia para que siga trabajando con Hammer, Sadras y Daniel Rodríguez. Y entonces lo que estamos viendo acá es la evapotranspiración del cultivo, del maíz tardío respecto al temprano, en la etapa reproductiva, en 3 ambientes de la zona, en suelos someros y profundos. Lo que hay que mirar acá es qué pasa con la verde y la amarilla. La verde, ¿la ven todos que queda a la derecha de la amarilla? Hay más partición de la evapotranspiración en etapas reproductivas cuando demoro la siembra hacia
la etapa reproductiva en la fecha de siembra tardía. Ese es el éxito del balance hídrico. No evapotranspira mucho más ni mucho menos. Hace una mejor economía del agua. Difiere agua para los periodos críticos, que es definir número de granos y peso de granos. ¿Qué pasa con la densidad de siembra? Nada. Y esto es sorprendente. Sin embargo, los datos de Laura Echarte, también de Balcar, se muestran lo mismo. La evapotranspiración del cultivo, fíjense, 2 plantas y 6 plantas, y esto quedó menos San Lorenzo, son iguales. Sacando en un suelo muy profundo de Suárez en los mejores años, que se separa la de 6 evapotranspira más que la de 2. ¿Qué es lo que hace la bajada de densidad? Pierde más por evaporación. Ahí está el segundo desafío que tenemos que empezar a atender. En un ambiente que la cobertura es muy mala, porque la soja antecesor me dejó 1800 kilos, un rastrojo de porquería. Entonces estoy perdiendo agua del sistema. ¿A la planta bajar la densidad le beneficia? Sí, porque le dije, estamos a nivel de planta. Cada planta transpira más. Pero el sistema está mal. Está perdiendo agua. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos parece que esta ultra baja densidad amerita un montón de preguntas hacerlo. Entonces esto la gente se empieza a entusiasmar y la empezamos a abordar y la extendimos por fuera de la zona esta en ambientes que nosotros consideramos que son zonas de ambiente frágiles o donde el maíz lo podemos llamar marginal, donde la primer pata de la mesa es un maíz tardío. La segunda pata es ver qué hacemos con la densidad y empezamos a explorar las bajas densidades en interacción con el genotipo y eventualmente con espaciamiento entre hileras. Para eso este primer año es una red incipiente, estamos en el tiempo -1, en donde nos dio una mano el grupo Ganado y Bermejo en la zona oeste y en Gualeguaychú. Lástima que los loros no eran amigos nuestros, nos comió todo el ensayo, entonces quedó el de la zona oeste. Después Beto Michelou en el CREA oeste nos metió 3 experimentos, el grupo GEASO nos metió 3 experimentos en el sudoeste, la gente del INTA Paraná nos hizo alguna información pero todavía no empezó con la red, INTA Balcarce Aníbal metió un experimento, todavía no vi los datos, y Chacra Barro, Fernando Ross también metió 2 experimentos, con protocolos comunes. ¿Cuál es el protocolo común? Definir, bueno, este ambiente es marginal por este problema, por profundidad efectiva, por suelo tapto, por suelo muy pesado, por suelo muy arenoso, por diferencia entre loma, medialoma y bajo. Bueno, entonces ahí vamos con fecha tardía. Bajamos, tenemos densidad baja y ultra baja según cada zona y vamos con los fenotipos. Fenotipos de híbridos comerciales actuales que consensuamos, que son el macollador, el prolífico, el macollador prolífico, porque también está ese, y el que lo llaman flex, término que yo odio, pero bueno, significa un híbrido que tiene una espiga muy grande. Bueno. Y eso lo cruzamos en todos los ambientes para tener el protocolo común, que lo probamos este año y lo vamos a comenzar a extender. Paulita Girón nos prometió que se va a sumar, la gente de ACREA creo que también de otra zona, espero que Apreci también se entusiasme. Y también está sumada una base de datos de más de 6.000 datos de Bayer que analizó macollaje, esto se murió creo, y prolificidad en un montón de ambientes de la Argentina. Entonces está abierto para todos los que se quieran sumar. Tenemos algunas redes de financiación por ahora públicas, ayuda de los amigos, bolsillo de los investigadores y todos los que quieran sumarse con esfuerzo y con energía son bienvenidos sea. Estamos profundizando términos de la eficiencia en el uso de la radiación de esos sistemas, del agua y del nitrógeno. Si estas estructuras secundarias me pueden jugar en contra en la eficiencia de uso del agua, en la eficiencia de uso del nitrógeno. ¿Qué hace el macollaje? Si siempre es un amigo o puede ser un enemigo, y para eso hay que ver bien los balances de agua, abordado con distintas tesis de posgrado. Todo el tema también lo mismo con la prolificidad. Y lo que les contaba, que también empezamos a hacer, es ver si en un maíz del sudoeste que va a fecha tardía, en un suelo que tiene muy poca cobertura, si yo le meto una vicia villosa como un recurso forrajero, con distintos momentos de corte y de quemado, si el sistema vicia villosa maíz tardío comienza a ganar eficiencia en términos de captura de recursos y eficiencia del uso de los recursos. Bueno, simplemente, acá yo termino, quiero dar lugar a las preguntas. Estas son las fotos de la gira. Ahí me había agarrado la locura de tener un poco de barba que me duró una semana. Fíjense, acá estamos con Duarte y Rotili, mi tesita de doctorado, maíces a 1,5 metros. Estamos probando, maíces a 0,5, maíces, bueno, todos los arreglos espaciales que se le pueda ocurrir. Y bueno, simplemente muchas gracias a la atención y bienvenidas son las preguntas. Hola.
Tenemos algo de tiempo para alguna pregunta. Bastante, porque ¿a qué hora termina esto? ¿No es a las 11? Hay que entregar 15 minutos. Bueno, 15, 20 minutos tenemos. Hola. A ver. Ahora viene lo más divertido. Yo le llevo. Ahí va el micrófono. ¿Querés preguntar? Yo te escucho, ¿eh? ¿Qué pasa si yo adelanto? O sea, porque... ¿Qué pasa con el recurso agua en el sentido que yo bajé mucho la densidad para la siembra tardía, pero ¿qué pasa si yo la adelanto un poco con esa misma baja densidad? No sé si puedo... Sí. En realidad, la economía del agua, ¿sí? En la fecha temprana, vos fijate, te va a marcar mucha diferencia entre ambientes. Entonces, en un ambiente muy restrictivo, vos tendrías que bajar la densidad. Era esa densidad óptima de siembra temprana que te daba casi por debajo de las 3 plantas. Para temprana en un suelo somero. En un suelo profundo, capaz que la tenés que sembrar a 5. ¿Entendés? Sí, pero mi pregunta va más hacia... O sea, nosotros donde estamos, que estamos un poco más abajo que eso todavía, estamos en la zona de Dorrego y Bahía. Sí, ahí hay una chica que me está invitando a ir a Bahía por acá. Sí. Voy a ir. Hay varios de acá que te están invitando. Ah, bueno, entonces voy. Yo iba porque iba a estar la chica. No, entonces no vayas. No, ¿qué pasa? O sea, porque nosotros lo que queremos es pasar el soplete de enero. Queremos llegar a... Altas temperaturas. Claro, queremos llegar a febrero. Sí. Entonces, si yo bajo la densidad... O sea, porque ahora a nosotros nos fue muy bien porque bajamos la densidad, sembramos en 15 de noviembre o 30 de noviembre. Pues empecemos a hablar de fechas de siembra. ¿Cuáles son las fechas para vos temprana y tardía? Empezamos por ahí. Y nosotros estamos en 30 de noviembre, 15 de noviembre, 30 de noviembre. Esa es la fecha nuestra, tardía. Tardía. Y esa te florece en febrero. Bien. ¿Qué es lo que queremos lograr? Sí. Ahora, si con una muy baja densidad, estamos en 20.000 plantas. Sí. ¿Qué pasa si yo en lugar de hacerla el 15 de noviembre, la hago el 1 de noviembre con esa baja densidad? Ese cultivo, al tener muy poca competencia entre sí, ¿no se estira un poco ese mismo material? ¿No se estira un poco para llegar hasta febrero igual? ¿Qué sería? Estira. Estira su ciclo, No va a hacer nada. O sea, lo que va a hacer es, vas a tener... Por las temperaturas que tenés tan altas, si te floreció el 15 de febrero, te va a florecer el 1 de febrero. No es que te va a florecer o menos. No vas a tener tanta diferencia de fecha de floración. ¿Sí? Así que no vas a ver gran diferencia ahí, porque tenés 15 días de diferencia. No tiene sentido, ¿entendés? No. Va a ser bastante parecido. Habría que explorar cuál sería la ventana de siembra que a vos te marque la diferencia. Por eso te preguntaba la fecha. En el término de esos días... no va a ser tan riesgoso. No sé hasta cuándo te duran tus sopletes. Habrá que preguntarle al que está el señor del lanzallama. Pero si tus sopletes están muy concentrados a principios de enero y mediados de enero, y a vos la floración te la lleva, ponele como muy temprano, a principios de febrero, ya estás con el periodo crítico, lo estás pasando de esa alta temperatura. ¿Sí? Otra pregunta acá. Yo tenía el micrófono. Acá. ¿Quién está? Ah. Gustavo. Tengo 2 preguntas. La primera... Bueno, una, después otra, dando lugar a la todos. la primera es muy breve. Muy breve. La primera parte que yo te quería preguntar es cómo hicieron para determinar que con 2 diferencias marcadas de densidad, con la mitad de densidad, vos tenías el mismo consumo de agua, si ese consumo de agua era en periodo crítico o si era en ciclo todo completo. El ciclo y la diferencia, como te dije, la diferencia de ese consumo total. O sea, entre baja densidad. De hecho, tenemos 2, 4 y 6 y pasa lo mismo. La diferencia es la componente evaporativa. Tal cual, perfecto. Es lo que te dije. Ahí estamos mal. Claro. Ahí hay que mejorar. Porque a la planta le va fenómeno, pero al sistema le va mal. Sí. Alguien se lleva el agua, o se va, o se la lleva una maleza. Entonces, ahí está como algo mal. Sí, porque hay que bajar la componente evaporativa. Con muy buena cobertura no viene. Claro, y buena cobertura, aunque sea dejemos agua para lo que viene después. El sistema lo estamos manejando mal. Ahí está mal. ¿Y la segunda? Y la segunda pregunta era si los cambios en el comportamiento del híbrido, cuando vos cambiás la fecha de siembra, sobre todo lo de los macollos, sí, no lo podés asociar a la temperatura. Mira, ¿puedo abrir la otra? ¿Un segundo? Tengo la versión 2 de esto para mostrarle. Estoy como Montaner, que tiene muchas.
pero no tengo tanta yo. Esto que está acá, que le voy a mostrar, es un resultado de la base de datos que le conté de Bayer, que está compartiendo con nosotros y va a repetir un segundo año. Miren esto que está acá. Esto es, para mí, es un análisis groserísimo que hice yo para ir el otro día, creo, a presentar esto. Pues yo donde voy a presentar esto porque para mí está buenísimo. Sí. Entonces, esto es la base de datos de Bayer, que tiene, como les decía, me equivoqué, tiene 12.500 datos. Es una sola campaña. No fue la campaña mejor, que fue la anterior a esta. En color celeste está la fecha temprana. En color verde está la fecha tardía. Y en color rojo son los maíces de segunda. Fíjense, la gran diferencia que está haciendo la fecha... Vamos primero acá. La gran diferencia que hay entre un maíz de segunda y un maíz tardío en lo que es producción de plantas con macollos, ¿sí? Uno de los mecanismos de compensación, que es lo que preguntabas vos. El verde explora más verticalmente que el rojo, ¿sí? Incluso el verde y el rojo coexisten en la zona, porque lo ves en el mapa de acá. El azul se nos escapa. Bueno, eso es agua. Es agua en el momento de macollaje y el maíz de segunda sale con poca agua. Y les dije que la ventana del macollaje es temprana. Ahora mirá lo que pasa con las zonas, cuando esto lo divido por zonas. Lo rojo es el norte, el verde es la zona núcleo y la zona centro, centro y sudoeste es el marrón. Eso debe ser temperatura y agua. ¿Sí? Te digo una cosa, y te soy sincero, nosotros sabemos poco de macollaje. No tiene un pepino que ver, para no ser ordinario, con el trigo. Sabemos poco, pero somos los que más sabemos del mundo ahora. Nadie sabe nada. Cuando fue Rotili a Queensland, donde ellos manejan en baja densidad hace rato con el macollo, dicen, pues ustedes saben un montón de cosas. Y aprendimos un montón. Estamos aprendiendo un montón y queremos aprender mucho más, porque no funciona como el sistema de trigo. ¿Sí? Hay un montón de cosas que están jugando acá. Acá yo tengo... Bueno, hola. Montaner está como loco levantando la mano y no le hacen caso. Sí. No, dale, pregunten todos, vamos. Sí, no me queda claro en una zona restrictiva. Estaba Sergio también ahí por el En una zona restrictiva de agua, sí, sudoeste, si me es mejor apostar a un maíz macollador o a un maíz prolífico. Bueno, yo te digo una cosa. Para mí, la pregunta a la cual no tengo todavía la solución, tengo sensación. Es menos riesgoso la prolificidad que el macollaje. ¿Sí? Y por otro lado, muchas veces las espigas de las subapicales en general componen más el rendimiento que las de macollos, a veces, ¿sí? O sea, si tengo una y una, te me mete más la subapical que la del macollo, seguro. Ahora, justamente lo que estamos necesitando y lo que estamos trabajando con la gente de Australia es eso, con los modelos de simulación. Vamos a tener que trabajar con de simulación, porque les digo, no es un experimento fácil. Ustedes vieron que la base de datos dice porcentaje de plantas con macollos. No, o sea, tienen una que tiene macollo y la de al lado, no sé, se despistó y no tuvo, por X motivo. La estructura es muy heterogénea, no es homogénea en el espacio. Yo sospecho que acá debe haber un despelote de nutrientes poco móviles que ni les cuento, que también hay que empezar a mirar. Pero la economía del agua del ambiente debe jugar también. Entonces, yo creo que si voy a tarde y mejoro el balance de agua en etapas reproductivas como esto muestra, no estoy tan complicado con el macollaje. Seguro sería un desastre una fecha temprana. ¿Sí? Seguro. Pero lo estamos trabajando con modelos de simulación que estamos tratando de incorporar al APSIN el macollaje en maíz, que no está incorporado, está en sorgo, pero el sorgo no es el maíz. Podemos empezar a jugar con eso. Pero estamos, mirá, un montón de cosas estamos toda ahora pendientes y por eso es tan importante tener un protocolo común y cruzarlo en un montón de ambientes, porque además de los modelos necesitamos los datos. Entonces necesitamos poder cuantificar estos mecanismos de plasticidad en un montón de ambientes, ¿sí? No solamente en el sudoeste. Y muchos años para que llamamos variabilidad interanual. Y el océano profundo y somero, todo esto que es muy grande, pero me parece que está bueno. Acá. Yo te quería preguntar el tema de que, o sea, el concepto, los ensayos con baja densidad
los estás haciendo en un marco en donde hablaste de esa cuarta pata del genotipo que también cambiaron. Sabemos que los materiales hoy son más plásticos y que tienen distinta tasa de acumulación de nitrógeno, por ejemplo, en el ciclo de cultivo. Entonces, te quería preguntar si tenías algún ensayo específico evaluando si el periodo crítico del cultivo, si no ves en el llenado de grano una ventana de periodo crítico que los materiales viejos por ahí no existían. ¿Me explico? No. Si si tener una falta de recursos durante el llenado de grano tiene más impacto en estos materiales nuevos que en los viejos. Que nosotros... Sí, eso hay evidencias, como decís vos, de los experimentos que comparaban los materiales. Nosotros estamos trabajando con todos materiales nuevos ahora. Esos que estaban ahí eran viejos, los de nitrógeno esos son viejos, nuevos y modernos. Sin embargo, el más viejo, que es el más prolífico, es más eficiente en el uso de nitrógeno que los más nuevos, por los granos que ponen las espigas subapicales. A ver, la planta que tenga espiga subapical necesita más nitrógeno. ¿Es el huevo y la gallina? No me interesa. Una cosa arrastra a la otra probablemente. Más nitrógeno la planta necesita porque está metiendo más rendimiento. Lo interesante de ese material más viejo es que diluye en grano, entonces es más eficiente en el uso de nitrógeno, todavía que los otros. ¿Sí? Por eso te digo, hay cosas que no funcionan igual que la espiga apical, porque cuando vos mirás la espiga apical el rendimiento lo empezás a saturar, entonces empezás a perder eficiencia. Esto te hace que ¡puc! Te sube para arriba los datos, ¿entendés? Tengo la figurita pero no quiero marearlos. Primero estaba Guar, después está Jorge. No se me peleen, están como Mori y Susana Jiménez peleándose. A ver, Sergio. No sería positivo porque aumentás cobertura y aumentás consumo de agua, salvo que tengas, digamos, en el caso de espigas subapicales, tenés que tener una buena cobertura para evitar a través de los macroporos de rastrojo la pérdida por evaporación. Ahí tenés mucha interacción con el nivel de cobertura. Sí, eso lo están viendo, es una pregunta. La otra es la parte de nutrición, porque tenés una interacción fenomenal con nitrógeno y otros nutrientes que no mostraste nada, que habría que considerarlos, y tenés diferencia de 5 toneladas con o sin nitrógeno en la misma situación. Sí. O sea que hay fuertes interacciones con el tema de qué nivel de cobertura tenés por el tema de agua. Macollaje está claramente que no es lo más positivo, serían mejores espigas subapicales desde el punto de vista de consumo de agua. Y está el tema de nitrógeno y otros nutrientes y cómo interactúan estos factores. Sí, si el macollaje no es tan positivo, no te lo puedo afirmar 100%. Yo creo que algunos escenarios hídricos anda muy bien y capaz que como sistema no es malo, pero no lo podemos pensar. Y lo de la cobertura, todavía no lo cruzamos con cobertura, pero es una muy buena... Lo que estamos intentando es esto con el tema de la vicia, ¿viste? La primera aproximación es tener un cultivo de cobertura, que me dé un servicio, que me dé rastrojo, además de forraje, y que me deje rastrojo, y ahí vamos a empezar a cruzarlo. Recién este año está el primer experimento. La idea es que se pueda sumar más. Y sí, por supuesto, lo que yo te lo dije, para mí los otros nutrientes tienen que empezar a mirarse porque es una estructura muy heterogénea. Ya cuesta poder censar captura de radiación, hay que meter radiómetro por todos lados, porque miro para acá, a veces no sé cuál es la hilera, cuál es el surco, con esa baja densidad. Porque ¿cómo está sembrado así o así? ¿Qué sé yo? Es un despelote, ¿eh? Pero sí. Sí. Jorge. Hola, Gus. ¿Qué haces? Che, negro, no, te quería comentar que por lo que vi de tus datos de macollaje de las distintas zonas, nosotros tenemos una hipótesis ahí dando vuelta que todavía es nada más que una hipótesis, porque vemos que hay los años en general con más delta entre temperatura nocturna y temperatura diurna es donde vemos los impactos más fuertes, a condición de que haya agua, nitrógeno, etcétera, disponibles. Y en general, cuando vi tus datos recién, me sorprendió que para los datos del oeste es donde tenías las tasas de macollaje más elevadas. Sí, como más que el centro sudoeste. Claro. Sí. Y en general, las alternancias térmicas en el oeste son las más altas de todas. Sí. Vos no las vas a encontrar esa tanto en Bahía Blanca o cerca del mar, y las vas a encontrar. O sea, sería algo a explorar. Sí. Y la otra cosa, Gus, que me gustaría que vos, que sos un gran estudioso de la calidad de luz, me gustaría ver cosas en ese sentido para mirar estas cosas, porque la verdad que eso es el único que trabaja en ese sentido y que puede aportarnos cosas que nosotros no miramos. Sí, respecto a los datos de la base de datos de Bayer fue un estudiante mío de doctorado, de Bayer,
esta, como yo decía recién, no sé si por ahí no lo pescaste, esta primera campaña no fue la mejor porque fue un poco apretada por agua y por ahí fue distinta entre zona y capaz que está marcando eso. Tenemos toda la información de las estaciones meteorológicas y si no la sacamos con la NASA y la idea es primero primero definir megaambientes, después definir cuáles son los patrones de variables del ambiente que definan esos megaambientes para macollaje y también lo tenemos para prolificidad, esta base de datos, y después ver la constancia en el tiempo, que son las otras campañas que empiezan a aparecer, así que eso va a estar explorado. Y lo de la calidad de la luz, te digo eso, la primera sensación fue esa, que todo consistentemente los macollos apuntaban a donde estaban los valores más altos de relación rojo-rojo lejano, que es donde está el sol caído a la tarde, ¿viste? Y al mediodía. Así que debe tener que ver con eso. Hay un montón de información que muestra que claramente cuando aumenta la densidad el macollaje se inhibe. Y una vez que se inhibió, ya está. Ahora, cuando no se inhibe, como es esto, hay cosas sutiles, que pueden ser calidad de luz incluso, y después hay cuesta de recursos. Es como una canilla que se abre y se cierra, y una vez que está el switch prendido, si hay recursos macolla y si no, no macolla. Y para dónde salen, para mí sigue teniendo que ver con la calidad de luz, seguro, seguro. Pero sí, por supuesto. Bueno, la verdad que está para hablar todo el día, pero el Congreso sigue y tenemos que entregar la sala, así que muchísimas gracias, Gustavo, muchas gracias a los asistentes. Bueno, muchas gracias a todos, están invitados a participar de la red.